Cuando hablamos de analizar, básicamente son dos pasos. El running time, que significa contar el número de instrucciones que va a ejecutar el algoritmo, y cuando lo hacemos, tenemos que hacernos tomando en cuenta tres aspectos que vamos a analizar, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede analizar en un algoritmo? Dice que es su caso peor, 1, su caso promedio, 2, y su caso mejor, 3. Normalmente, cuando estamos analizando un algoritmo planteado, lo que se hace es analizar el caso peor. Quiere decir que tratamos de poner en perspectiva qué es lo peor que le puede pasar a tu algoritmo cuando el número de casos, el número de entradas le vaya a crecer, ¿ya? Entonces, midiendo esta magnitud más o menos, nosotros podemos determinar si el algoritmo va a ser o no eficiente a la larga. Normalmente cuando nos piden solucionar un problema, uno lo soluciona muy rápido y se olvida de este paso, pero luego los problemas incrementan. Entonces es importante tomar en cuenta hacer este análisis porque a la larga los problemas suelen crecer en tamaño y es ahí donde nuestros algoritmos pueden fallar, ¿no? Una vez que se ha hecho el conteo, que es algo muy mecánico, en esta diapositiva más adelante van a encontrar las reglas básicas, que en el WhatsApp igual les he pasado como resumen para que ustedes ya las vayan teniendo en mano. Una vez determinada ese conteo, pasamos al segundo paso, que es el más fácil, que es determinar el orden de la magnitud, básicamente la complejidad del algoritmo. Y también va enfocado a si analizamos el caso peor, promedio o mejor, ¿sí? La mayoría de los ejercicios que vamos a plantear lo vamos a hacer con el caso peor. Normalmente el caso mejor no se analiza porque como que pierde importancia, ¿no? A nosotros nos interesa saber eh, qué es lo que le va a pasar a nuestro algoritmo o si nuestro algoritmo va a responder de manera eficiente cuando el número de entradas le vaya a crecer demasiado alto, ¿no? Entonces, no se olviden que más adelante tienen las reglas para analizar, ¿no? Pero cuando hacemos el análisis utilizando esas reglas, llegamos a determinar una magnitud, un orden. Ahora, ese orden nos determina el factor de crecimiento del algoritmo. Entonces, acá en esta diapositiva podemos ver que un ejemplo de 4 órdenes de crecimiento que puede haber en los algoritmos. De los 4, se puede decir que el mejor de todos los órdenes es el lineal. Si ustedes se ponen a mirar en el orden lineal que estoy mostrando, ¿no? Ahí está pasando algo muy, muy particular, ¿sí? Perdón. Por ejemplo, fíjense en las líneas N, ¿sí? La horizontal, estamos viendo que tiene 5, 10, 15, 20. Eso es básicamente el número de entradas, ¿no? Y en la vertical tenemos los tiempos, ¿sí? ¿Cuánto tarda? Bueno, un tiempo X, no digamos segundos, digamos un tiempo, pues, puede ser por instrucción, ¿no? Lo que tarda una instrucción. Entonces, en este caso, en la lineal, se nota muy claro que a 10 entradas dice 1000, ¿sí? A 15 entradas todavía no llegó a 2000. En 20 entradas más o menos ya llega a 20.000, ¿sí? Entonces, en la lineal sucede algo muy, muy curioso, ¿no? Crece el número de entradas a la par de que va a incrementar el tiempo en que va a tardar en resolver el algoritmo del ejercicio, ¿sí? Entonces, como que es muy equitativo. Crece entradas, crece tiempo, pero muy a la par. Entonces, un algoritmo lineal es ideal para nosotros porque diríamos que siempre va a tratar de responder de una manera eficiente en lo que es tiempos, ¿ya? Luego hay otros dos, ¿no? Está el cuadrático, que tiene un orden de crecimiento mayor. Fíjense que cuando el número de entradas va por 20, ¿no? Más o menos está llegando a 20, a 2000 en tiempo. Pero miren, el número de entradas puede seguir creciendo mucho, pero el tiempo crece de una manera más elevada que en la lineal, ¿sí? Entonces la cuadrática sería un segundo nivel, ¿no? Primero lineal, luego cuadrática. Otro caso puede ser también el algoritmo cúbico. El orden de crecimiento en tiempo es mucho mayor que el cuadrático, pero todavía se considera aceptable, ¿no? Sin embargo, en este ejemplo se nota la exponencial, la 2 a la n, ¿no? Acá, por ejemplo, el número de entradas llegó a 10, ¿verdad? Y estando en 10 y ya en tiempo se ha crecido por 2000, ¿cierto?
Y hay algo muy curioso, el número de entradas ni siquiera va por 15 y en tiempo ya va por 3.000 y tantos, ¿cierto? Entonces la exponencial es el orden de crecimiento más alto que existe. Normalmente si un algoritmo nos sale exponencial, tratamos de cambiarlo porque se entiende que cuando el número de entradas crezca, el algoritmo no va a responder de manera eficiente en tiempos, ¿ya? En esta otra gráfica vemos algo muy parecido, hay unas comparaciones también de los órdenes de crecimiento que podemos encontrar en los algoritmos, y a mí me gustaría que ustedes miren y si están de acuerdo en lo que indica la flechita, ¿no? Dice el logarítmico, ¿no? Log_n es el más eficiente, dice, ¿no? Y ahí estamos viendo la lineal también, la cuadrática, y bueno, esa ya es polinomial, que equivale a la cúbica para adelante, ¿sí? Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que el orden de crecimiento logarítmico es el más eficiente? Si vamos en esta gráfica. No sé si alguien me puede responder si está de acuerdo, ¿no? Fíjense que el pico se eleva poco, ¿no? La logarítmica es un orden de crecimiento muy inferior, digamos, de esa manera. Lo ideal sería construir algoritmos que sean de orden logarítmico, pero no siempre se puede hacer, ¿no? En la teoría que les pasé, están marcados los algoritmos de este orden de una manera muy particular, ¿sí? Normalmente vamos a lograr algoritmos logarítmicos cuando tengamos en el algoritmo ciclos, ¿no? Ciclos repetitivos, mientras o repeat, ¿ok? Y tiene una particularidad, ¿no? Seguro que en la teoría lo han encontrado. A mí me gusta decirle que el algoritmo logarítmico es aquel en el cual eh, el, eh, el, la variable que controla el ciclo o la repetición tiende a dividirse a la mitad en cada iteración o tiende a duplicarse en cada iteración, ¿sí? Por favor, eso véanlo en la teoría, está muy bien explicada en las diapositivas y en el video. Sin embargo, nosotros cuando miramos un algoritmo, normalmente nos damos cuenta si es logarítmico o no, porque tiene una característica muy básica. Cuando la variable que controla la repetición se divide a la mitad en cada iteración o se duplica en cada iteración, nosotros ya sabemos que estamos apuntando a un algoritmo logarítmico, sin necesidad de hacer mucho conteo, ¿ya? Entonces, eso seguro que lo vamos a ir notando en los ejercicios más adelante, ¿listo? Entonces, yo quisiera quedarme con esta de acá finalmente. Aquí está haciendo una comparación de la polinómica y la exponencial. Son dos órdenes de complejidad, básicamente. Y aquí lo que dice, ¿no? Es muy cierto, ¿no? Normalmente la exponencial tiene un orden de crecimiento tan elevado que normalmente nosotros no deseamos que nos salga ese orden en los algoritmos, porque si nos sale en un algoritmo de este orden, nosotros normalmente tenemos que pensar que hay que cambiarlo, porque llevado a la computadora, a cualquier lenguaje de programación de hoy en día, en las computadoras que usamos eh, de escritorio, se entiende que el algoritmo no va a responder cuando el número de entradas vaya creciendo bastante, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, fíjense que en el algoritmo que sería exponencial, ¿no? En este cuadradito del lado izquierdo, ¿cierto? Dice 2 a la n, pero bien, hay algo muy interesante. Para 100 entradas, miren, esa cantidad ni siquiera la puedo leer, ¿sí? Son milenios, ¿no? Para 100 entradas va a tardar milenios en resolver el algoritmo, ¿no? Y fíjense que para 10 entradas decía una décima de segundo, ¿cierto? Para 40 entradas decía unos 3 años o más, ¿no? Pero fíjense que para 100 entradas se ha ido a milenios, ¿no? Eso es un tiempo que nadie va a esperar a que tu algoritmo funcione, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que aprender a determinar el orden o magnitud que tienen los algoritmos. En la vida real, cuando tenemos nosotros que resolver algún problema, lo hacemos muy rápido y normalmente nos damos cuenta por inspección el orden o la magnitud que va a tener el algoritmo. Eso se va a lograr en la medida que ustedes hagan las prácticas
durante este curso que vamos a hacer, ¿listo? Van a ver ustedes que al final de la última práctica, yo les voy a mostrar algoritmos en pantalla y les voy a preguntar qué orden tiene este algoritmo y ustedes por inspección me van a poder determinar si son lineales, si son cuadráticos, si son logarítmicos o si son exponenciales, que también existen esos algoritmos, pero normalmente no los implementamos o no los codificamos en nuestros computadores. ¿Listo? Esta es la tabla que hay que tener en memoria. Ya son los órdenes de complejidad que puede tener un algoritmo. Entonces acá lo que quisiera que noten es que, por ejemplo, en el primer punto está la constante, ¿sí? Pues ese es un orden, es el más bajo que puede haber. Creo que es muy raro un algoritmo que nos arroje con complejidad constante. Puede existir, pero es muy raro. El logarítmico, ¿sí? Sería el segundo, ¿no? Es como que va en segundo nivel, ¿ya? El tercero sería el lineal, el cuarto sería el logarítmico lineal, ¿sí? Es una combinación entre el lineal y el logarítmico. Luego viene el polinómico, que es el cuadrático, el cúbico a la cuarta, etcétera. Y bueno, luego vienen los que no usamos, ¿sí? El exponencial, ¿no? Que es 2 a la n, que se les había mostrado anteriormente. Hay otros como el factorial y el combinatorio. Estos tres últimos normalmente se presentan en algoritmos de naturaleza recursiva, ¿sí? Son esos los que tienden a tener este tipo de complejidad, ¿ok? Entonces, esta tabla hay que tenerla en memoria porque uno tiene que poderla determinar. Una vez que haga el conteo, acuérdense que hay que pasar a determinar el orden o la complejidad que tiene el algoritmo. Y hay que responder con una de estas, ¿sí? La respuesta está enfocada o constante, o logarítmico, o lineal, o logarítmico lineal, o cuadrático, cúbico, etcétera, exponencial. Lo que vamos a trabajar nosotros son ejemplos que van hasta el límite de la exponencial. ¿Listo? Hasta esta parte, ¿tiene alguien alguna preguntita para que podamos empezar ya con los ejercicios? ¿No hay preguntas? Hay un chat también. Si ustedes me preguntan algo por escrito, también voy a poderlo seguir en el chat. ¿Listo? Bueno, entonces, en sus apuntes ya les pedí, ¿no? Van a hacerse el resumen de las reglas, porque lo más importante es tenerlas en memoria. Si no las sabes las reglas, por más que haga yo 20 ejercicios, no me vas a poder comprender qué estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a resolver ejercicios. Quiero que un poquito miren las diapositivas que estoy mostrando. Ahí están resolviendo algunos ejercicios ya, ¿sí? Por ejemplo, aquí te muestra el tema de cómo debo calcular el running time. Y vean que no es muy difícil. Aquí hay un algoritmo de 3 líneas y te está diciendo cómo hacer el conteo. Esto es parte de las reglas que tienen que tener en su hojita de apunta que les pedí que se haga, ¿no? Entonces acá hay una regla principal, ¿no? Cuando yo voy a hacer el running time, lo que tengo que hacer es ponderar el peso que tiene cada línea de mi algoritmo. Entonces, normalmente las líneas pueden ser ponderadas de una manera muy sencilla. Eh, Sin embargo, hay algunos casos que hay que analizarlos siempre de manera pausada. En este ejemplo vemos 3 instrucciones simples. La primera dice leer A, B. Está leyendo 2 variables, ¿cierto? Entonces uno diría, si lee 2 variables, tarda 2 tiempos, ¿sí? Dos tiempos o dos instrucciones de CPU. Pero nosotros podemos simplificar y decir, bueno, la instrucción es leer y una instrucción, por más que sea 2, es igual, es una. Yo no tengo ningún problema en que ustedes me pongan 2, por ejemplo, en la ponderación de este algoritmo, porque está leyendo 2 variables, ¿cierto? Sin embargo, en los ejemplos que yo hago, normalmente trato de simplificar esta parte. Y digo, leer AB vale 1, ¿sí? La línea pesa 1. La siguiente línea tienes una asignación, también pesa 1 para mí. Mostrar A, X, está mostrando en pantalla 2 variables, igual pesa 1. En resumen, una de las primeras reglas que hay que aprender es de que leer, mostrar, hacer una operación de cálculo, de variable, etcétera, cada una de esas vale una nada más. Son instrucciones simples para nosotros, ¿ok? Bueno,
Acá también es muy importante, si bien acá está recordando el tema de las instrucciones simples, la segunda, ¿sí? ¿Cómo voy a medir un sí condicional? Fíjense que estoy barriendo el algoritmo. Un algoritmo tiene instrucciones de entrada, salida, asignación de variables, fórmulas, todo eso, cada uno vale uno. ¿Qué pasa con un sí condicional? ¿Cómo voy a medir un sí condicional? Todo depende de la perspectiva que le vas a poner. Si voy a analizar el caso peor de un algoritmo, quiere decir que voy a tratar de medir el algoritmo de tal manera de que yo pise el mayor número de instrucciones posibles. Entonces, en un sí condicional, acuérdense que hay una pregunta, y aquí te está diciendo la pregunta vale 1, ¿sí? Ahí dice complejidad de 1, ¿no? Entonces, básicamente ahí lo que estoy tratando de mostrar es que la comparación va a valer 1, ¿sí? Pero ahora se puede ir por el lado de verdad y por el lado de falso, pero no por ambos a la vez, ¿cierto? Entonces, si yo estoy analizando el caso peor, o lo que nosotros le ponemos en psicología con el big O lo grande, yo tengo que en el sí condicional pisar las instrucciones por donde se repitan más, donde haya más, ¿ok? Entonces, una vez que la prueba de la condición ya está hecha, la decisión va a ser o me voy por falso o me voy por verdadero, pero no voy a hacerlo de acuerdo a un valor que yo vaya a poner en la entrada. ¿Cómo se analiza? ¿Por dónde me voy? ¿Por qué estás analizando? Si estoy analizando el caso peor, debo irme por el lado más pesado del sí condicional, ¿sí? Ahora, si estoy analizando el caso mejor, me tengo que ir por el lado que menos instrucciones haga el sí condicional. En pocas palabras, fíjense en la parte inferior de la diapositiva, ahí está el resumen. El sí condicional se mide, primero, midiendo la condición más el máximo valor que exista entre el lado de verdad o el lado de falso. En este ejemplo, fíjense, el lado de verdad tiene dos instrucciones, por lo tanto ahí está midiendo con un 2. El lado de falso tiene una sola instrucción, ¿sí? Y esta está midiendo con 1. Por lo tanto, a la hora de decir cuánto pesa mi algoritmo, ¿qué es lo que voy a decir? La condición vale 1, ¿sí? La condición o la pregunta vale 1. Ahora, si es caso peor, me tengo que ir por el lado de verdad. Y en el lado de verdad tengo 2 instrucciones. Entonces, 1 más 2 son 3. Por lo tanto, en el caso peor, este sí condicional me va a arrojar un conteo de 3. Y por lo tanto, una complejidad de 3 también. ¿Cierto? ¿Qué pasa si estoy analizando el caso mejor? A mí me gustaría que alguno de ustedes me indique. ¿Cuánto sería el O en el caso mejor para este sí condicional? ¿Nadie puede responder, jóvenes? Por el chat. Ustedes pueden activar su micrófono también, o en el chat también. ¿Sí? En el caso mejor. El caso mejor, ustedes van a ver, sí, perfecto, en el chat Wendy me está diciendo que son 2, ¿sí? Perfecto, uno por la condición y otro por el else, y son O de 2. En el caso mejor es un O de 2. Entonces, yo en este caso vean que ustedes que no es muy complicado. Entonces, ahorita yo ya sé cómo voy a analizar un sí condicional dentro de un algoritmo. Otro elemento que hay que analizar de manera pausada en los algoritmos son los ciclos, ¿sí? Los ciclos repetitivos, ¿listo? Entonces acá, vamos a ver, corto, aquí veamos. Bueno, los ciclos repetitivos, no importando si es un mientras, un para, un repeat, ¿sí? Tienen una sola regla. Miren, acá cuando me habla de número de iteraciones, ¿sí? Me está hablando de número de veces que va a repetir el algoritmo. Entonces, cuando tú veas un ciclo, eso es lo primero, determinar cuántas veces va a repetir ese ciclo. Y eso no es difícil, eso se puede calcular. Segundo, ese número de veces que encontraste, que es un número normalmente en función a un n, donde n es el número de entradas, ¿ok? Se debe multiplicar por el cuerpo del ciclo. Y ahí está. Esa es la regla básica para medir ciclos. Entonces,
Si yo quiero medir un while, tengo que determinar primero cuántas veces va a repetir el while. Y cuando yo determino eso, lo multiplico por el cuerpo del ciclo. Quiere decir lo que tiene metido adentro el ciclo. ¿Ok? Entonces, acá en las diapositivas van a encontrar algunos ejemplos de esto. Este es un ciclo muy sencillo. No necesito todavía que lo analice, solamente que lo vean. En este ciclo, ya, está pasando algo interesante, ¿sí? Mire, es un for y adentro el cuerpo tiene algo, dice algo, y vale 1, dice. El cuerpo del ciclo vale 1. Entonces, si el cuerpo del ciclo vale 1, ¿no? Acá ya determinó ese cuerpo, es O de 1. Ahora, lo está multiplicando por un n, pero ¿de dónde sale ese n que está multiplicando? Bueno, la pregunta es, ¿cuántas veces repite este ciclo? ¿Cómo ustedes me van a determinar cuántas veces repite este ciclo? El for, ¿cuántas veces va a repetir? Fíjense que aquí ha dicho que es n, pero nosotros tenemos que estar seguros. Esto está muy fácil. N acá es las entradas del algoritmo, ¿sí? Entonces tú dices n, por ejemplo, de 3. Te pones un n bajito, no tan grande. Y tú dices el i, ¿no? El i va a empezar en 0. Y la comparación es menor. Si vale 0, menor que 3, va a ir a 1, a 2, y cuando i valga 3, el for va a decir 3 menor que el 3, falso, y se va a detener tu iteración, ¿cierto? Entonces, desde este punto de vista, mi pregunta es, ¿cuántas veces entró adentro del for? Y uno tiene que decir, ¿cuántas veces incrementó la variable i? Ahí está el secreto, ¿no? ¿Cuántas veces incrementó i? ¿Cuántas veces i más? ¿Cuántas veces hizo el incremento? ¿Cómo determino cuántas veces incrementó? Fíjense que i empezó en 0. Ahí no hay incremento. Pero cuando se mudó a 1, hay un incremento. Luego a 2 y luego a 3. Entonces, i nació con 0, pero ha mudado de 1 en 1 hasta llegar a 3. ¿Cuántas veces incrementó i? Incrementó 3 veces. ¿Sí? 3 veces ha incrementado i. Entonces, yo no puedo poner aquí un 3. Siempre cuando me refiero al número de veces que repite el ciclo, me refiero a una cantidad, pero expresada en función a n, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes lo recuerden. Siempre es en función a n, ¿sí? A esto. Siempre va a ir en función a n, ¿ok? Entonces, por esa razón uno va y dice, bueno, repitió 3 veces y n vale 3. Por lo tanto, i incrementó, ¿cuántas veces? N veces. Y listo. Entonces, desde este punto de vista ya tenemos nosotros que n es el número de veces que entró adentro del ciclo y lo multiplica por O de 1. Y esto, por lo tanto, n por O de 1 le queda O de n. ¿Cómo se hacen estas operaciones? Lo vamos a hacer en los siguientes ejercicios, pero quiero que entiendan hasta esta parte que no había sido nada complicado analizar un algoritmo, ¿ya? Hemos visto las instrucciones simples, todas valen 1. Hemos visto al sí condicional, que dependiendo si es caso mejor o caso peor, yo me voy a ir por el lado del if o del lado de verdad o del lado de falso. Y en el ciclo repetitivo hemos visto que lo más importante es determinar el número de veces que repite el ciclo o que entra adentro del ciclo, ¿sí? Ahora, aquí es donde a veces van a aparecer algunas veces que la variable, fíjense aquí, la variable i, que es la que controla el for, está aumentando de 1 en 1. En otras ocasiones no aumenta de 1 en 1. En un while, por ejemplo, el i puede aumentar multiplicándose por 2, duplicándose en cada iteración. Y ahí vamos a encontrar asociado a lo que es la complejidad logarítmica. Entonces, en un while también podés hacer que la variable se divida a la mitad en cada vuelta de ciclo, ¿sí? Y ahí también lo vamos a asociar con el algoritmo de complejidad logarítmica, ¿ya? Entonces, eso es el resumen que había que tener para hoy. Yo ahora voy a empezar haciendo ejemplos. Se va a cortar el Zoom. Nos va a dar tiempo de hacer al menos 2 ejemplos el día de hoy. Entonces, voy a cortar un ratito y mientras graba, hacemos una pausa para volver. ¿Listo? Ahí también aprovechan de preguntarme si es que ustedes ven conveniente la necesidad. ¿Ya? Cortaré un minuto. Ya un primer ejercicio. Ya es un algoritmo que está en lenguaje de C++. ¿Sí?
Entonces, vamos a empezar con el running time. Primero, el paso 1 dice determine el running time o el conteo de la medición de cada instrucción que tiene su algoritmo. Entonces, uno empieza con lo más sencillo. Vamos a ir. Normalmente lo que tratamos de hacer es enumerar las líneas, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo la línea 1. Vamos a ver si puedo activar el lapicito. ¿Sí? La línea 1, la línea 2, la línea 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, la línea 1 dice chart. Es una definición de variable. Para nosotros normalmente es algo que no es necesario medir, entonces no lo voy a tomar en cuenta. ¿Qué se miden? Puras instrucciones. Las instrucciones son entradas, salidas, cálculo de fórmulas, el sí condicional y los ciclos repetitivos. Esas son instrucciones para nosotros. Entonces empiezo en la línea 2. Dice int k igual 5. Esa es una asignación. Para nosotros esta vale simplemente 1. ¿Sí? Es un constante. Luego viene un for, ¿verdad? Está haciendo un for de i igual 0 y menor que k y más. Entonces uno dice, bueno, hay que analizarlo como un para. Sin embargo, antes de analizarlo como un para, quiero que noten que ahí puntualmente está indicando que k tiene el valor de 5, ¿sí? Fíjense que este for está repitiendo 5 veces, ¿no? Si revisas el algoritmo en la entrada, fíjense que la entrada del algoritmo es un X, ¿no? Esta entrada no está asociada con el for que tenemos en la línea 3. El ciclo for está repitiendo 5 veces de manera constante. Quiere decir que no importando el valor de X, que es la entrada que tiene el algoritmo, el for va a repetir 5 veces. Entonces, en este caso, nosotros a pesar de que es un for, lo tenemos que analizar como un constante, porque el for no está controlado por una variable que haya sido un dato de entrada, ¿cierto? Está controlado por un constante que el algoritmo lo ha puesto como el valor de 5. Por más que k dijera 1.000.000, fíjense, por más que k dijera 1.000.000, nosotros lo tenemos que analizar al algoritmo como si fuera un constante, porque el número de veces que se repite no está asociado a las variables de entrada, en este caso x. ¿Ok? Entonces, si yo me voy por la pregunta básica, ¿cómo mido el for? En las fórmulas, ¿se acuerdan que les mostré la parte donde hablaba del análisis de ciclos? Ahí van a ver el desglose de cómo analizar un for y un mientras. Pero ese desglose les dice principalmente esto. Un for se mide por 3 partes. ¿Sí? Porque normalmente eso es lo que tiene el encabezado del for. Primero, la asignación para i igual 0, ¿cierto? Esa es una asignación, por lo tanto vale 1. Vamos con la segunda, i menor que k. Aquí la pregunta es, ¿cuántas veces se compara i con k? Aquí vienen las comparaciones, ¿sí? ¿Cuántas veces se compara k? Si i empieza en 0, para llegar a ser 5, que es k, ¿cuántas veces comparó? ¿Alguien en el chat me puede responder a su cálculo? ¿Cómo calculo cuántas veces comparó? Haces lo mismo, puedes hacer esa pequeña reglita que hicimos hace un momentito, ¿se acuerdan? Cuando rayé y dije, por ejemplo, i, que arranca en 0, y k es de 5, ¿sí? I se va a mover de 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, cuando i sea el valor de 5, ¿sí? Esto va a mudar a ver, vamos a poner más arriba para que esté claro. ¿Sí? Es importante que noten esto porque es lo mismo que hacemos en el for que está controlado por n. Si aquí tenés i que empieza en 0 y tiene que llegar al valor de k que es 5, entonces i va a ir de 0 a 1, 2, 3, 4, 4 menor que el 5 va a decir sí, pero cuando i valga 5, 5 menor que 5 va a ser falso y va a terminar. Entonces, desde este punto de vista, ¿cuántas veces ha comparado? ¿Quién me puede responder en el chat eso? Fíjense, comparado con 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas veces hay aquí?
Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces ha comparado. K vale 5, ¿no es cierto? Entonces es K más 1 veces, pero como K es un constante, aquí voy a poner 5 más 1. Las comparaciones son 5 más 1, ¿ok? Si ustedes si te fijas, son 6. Si alguien me pone aquí en comparaciones directo 6, está bien también. ¿Por qué está bien? Porque K es un constante, no es un N dato de entrada. Vamos con el siguiente paso. Hay que contar los incrementos de la variable que controla el ciclo. ¿Cuántas veces incrementó I? I empezó en 0, pero luego I, en vez de ser 0, se mudó a 1, ¿cierto? Se mudó a 2, ¿sí? A 3, a 4 y a 5. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuántas veces incrementó I? Entonces tú empiezas a contar de 1 a 5 son 5 veces. Entonces el incremento de I fue K veces, o lo que nosotros tendríamos que poner aquí directo, que es 5. Un for entonces se mide en 3 partes. La asignación de la variable que controla el ciclo, vamos a arreglar este lápiz, ¿ok? La asignación de la variable que controla el ciclo, 1, ¿sí? Más las comparaciones que hace la variable, más los incrementos que tuvo que hacer. La suma de los 3 es la medición de un for. Y otra vez recalco que aquí estoy poniendo 5 directamente porque K es un constante. Luego me voy a medir la siguiente línea, la línea 4. Int, I to A, es una conversión, ¿cierto? Está convirtiendo el valor de X, en este caso. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es decir, es una conversión, es una operación simple. También vale 1, es un constante de 1, ¿no? ¿Qué más tenemos? La siguiente línea, un message. Esta es una instrucción de salida, un mostrar en pantalla. También vale 1. La sexta línea, que es la última que vamos a analizar, dice X igual a X por 2. Esta es una asignación o una operación de cálculo, también vale 1. ¿Sí? Ok, ahora, yo tengo, miren, medidas, las instrucciones sueltas, pero hay algo muy importante que aquí hay que notar. En la línea 3 tenemos un for, y dentro de ese for está la 4, 5 y 6. Es decir, las líneas 4, 5 y 6 son el cuerpo del for, es lo que tenía adentro. Los 3 hay que sumarlas, son 1 más 1 más 1, y esto es igual a 3. Con eso tengo calculado el cuerpo del for, ¿ok? Entonces ese es lo que llamaba en la teoría cuerpo del para. Y si ustedes recuerdan, no solamente era importante al analizar un for el cuerpo del para. ¿Cuál era el otro elemento importante al analizar ciclos? Era el incremento de la variable que controla el ciclo, porque nos interesaba saber cuántas veces entra adentro del for. ¿Y quién tiene a cuántas veces entra adentro del for? Los incrementos de la variable que controla el ciclo. En este caso, 5. Lo vamos a marcar entonces en este pequeño ejemplito, que es lo más importante a recordar en esta parte. Cuando mido el for, mido su encabezado. Y de este encabezado, los incrementos son muy importantes porque eso que me arroje en incrementos va multiplicado por el cuerpo que tiene el for. El cuerpo que tiene el for es este, el 3, ¿cierto? Ahora, el siguiente paso, ¿en qué consiste? Todo esto hay que sumarlo. Todo eso. Entonces, es lo que es el cálculo del famoso TDN o el conteo. ¿Ok? ¿Hasta esta parte hay alguna duda? ¿Sí? ¿Les avisaron a sus compañeros para que vuelvan? Creo que no han vuelto algunos. Bueno, entonces ahora hay que tratar de calcular la suma de todos los elementos que tenemos en la parte superior, cada línea, ¿sí? Entonces voy a empezar con el primero, que es este 1, ¿sí? Tienes el 1, ¿sí? Más
el 1 de la variable que controla el for, más las comparaciones que son 6, más los incrementos que son 5, ¿sí? Y hasta ahí estamos bien, hasta la línea 3 estoy perfecta. Más ahora, ¿cómo mido ahora el cuerpo? El cuerpo del for medía 3, pero este es diferente. Mide 3 el cuerpo del for. Pero lo tengo que multiplicar por el incremento de la variable, por eso se los marqué con otro tono, el incremento por el cuerpo. Entonces va a ir el 3 por el 5. Eso era lo que nos estaba explicando en esa diapositiva en la teoría. Nos decía, hay que multiplicar las veces que entra el ciclo, número de iteraciones, por el cuerpo del ciclo. ¿Por qué? Porque si vamos a medir una repetición, normalmente la complejidad del algoritmo está en la multiplicación de estos dos, ¿sí? Nosotros multiplicando estos dos elementos, el incremento por el cuerpo, te puede determinar de manera ya casi automática cuál es la complejidad de esa zona del algoritmo. Solo mirando esos dos uno ubica, este algoritmo va a tender a tener, en esta zona tiene esta complejidad. Entonces lo puedes analizar muy rápido. Luego hay que sumar todos los elementos, ¿sí? Son 2, son 8, 13. Si me equivoco, por rápido, me avisan, por favor. 3 por 5, 15. ¿Sí? Entonces aquí está quedando en 28. ¿Sí? Entonces el TDN es un 28, ¿no es cierto? Es un 28 el TDN. Y uno dice, ¿y esto qué va a hacer? Bueno, ahora, cuando ya determinamos el TDN, ¿cuál era el siguiente paso? Y el último paso consiste en simplificar lo que nos arroja el TDN, pero en este caso nos ha arrojado un solo elemento, que es el 28. No hay nada que simplificar excepto el mismo 28. ¿Qué dice la teoría de la simplificación? Una vez calculado el TDN, procédase a simplificar, a quedarse solamente con los términos dominantes. Dice. Por ejemplo, una constante, por más que sea 1.000.000, en la simplificación, según las reglas del Landau, nosotros lo que tenemos que hacer es ahora volverla, simplemente dice 1. Se va a simplificar a 1. ¿Sí? Y por eso la constante es muy rápido su análisis. No importa si te sale 1.000.000, al final la constante se vuelve 1, ¿no? En este ejercicio lo tramposo era, sin embargo, por cierto, el for, ¿no? Al ver un for uno piensa, bueno, este va a ser lineal, porque los paras o las repeticiones normalmente son lineales. El TDN simplificado queda en 1. Y luego de esto hay que ir a las tablas de complejidades que les pasé, esa tabla, ¿se acuerdan? La tablita azul donde estaba constante, lineal. Bueno, nos vamos a la tabla y decimos, me ha salido 1. Esa no es lineal, no es cuadrática, es constante. Por lo tanto, si estoy analizando el caso peor, me voy por O de 1. O de 1 es complejidad constante, ¿sí? Complejidad constante. Y esa sería ya la respuesta. En este algoritmo, por más que nos encontramos con un para, de repente estamos aquí con el tema de que ese para no era realmente lineal, sino más bien constante. Pero la culpa la tiene K, ¿no? Es muy raro tener algoritmos donde esté controlado por una constante conocida, pero puede pasar y ahí está el análisis. ¿Tiene alguien alguna pregunta en este ejercicio? Sí, puedes. Ya. Si K no tiene un valor, hay un error en el enunciado. ¿Sí? Me están preguntando, si ustedes se fijan en el chat, ¿no es cierto? Hay una pregunta. La respuesta es que si K no tiene un valor conocido, en este ejemplo, no, habría un error en el algoritmo. Por lo tanto, K es desconocido, no sabemos, tampoco la complejidad la podemos determinar, es indeterminada. Ahora, mucho ojo, que esto cambiaría, por si acaso. Por favor, fíjense mi lápiz, le voy a poner con amarillo para que lo noten. Mucho ojo que acá en vez de X, ¿sí? Si acá hubiera entrado K y acá no hubiera K, eso sería otra cosa, ¿ya? K ahí estaría, yo no sé el valor de K, ¿sí? Está entrando como un dato de entrada.
mi algoritmo o mi análisis la tengo que hacer en función a esa K. En este caso, no tenemos ese ejemplo. El siguiente ejercicio lo tiene, así que lo vamos a ver en el siguiente. Pero por ahora, para responder a su compañero, si tuviéramos este caso, ¿no? Donde entró X como dato de entrada, que bueno, al final no se sabe para qué era, ¿no? Entró X y K no existiera, o sea, si la línea 2 no existiera, diríamos que hay un error en el enunciado, porque K es desconocido. Y si K es desconocido, de repente podemos decir que la complejidad también es desconocida. Sin embargo, ¿ya? Sin embargo, acuérdense lo que dice la teoría, ¿no? Por más que K valga 1.000.000, o sea, un número muy alto, por más que sea así, la complejidad es constante, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo diría como respuesta para su compañero? Hay un error en el algoritmo, ¿sí? Hay un error porque K es desconocido, puede ser una omisión. Sin embargo, si a mí me piden simplemente determinar la complejidad, yo le diría, si K dentro del algoritmo es un constante, entonces su complejidad del algoritmo no me importa qué valor tenga K, es constante. Pero si no lo pone, por favor, hay que aclarar, K es desconocido. Y normalmente un valor desconocido dentro de un algoritmo normalmente nos arroja también un resultado indeterminado. Voy a repetir un poquito. Entonces, en algún examen se le dio a alguien este ejercicio y bueno, se le dijo, analice el caso mejor y caso peor. Y dijo él, bueno, en el caso mejor, que n valga 0, no entra al for y llegó a la conclusión de que era complejidad constante, ¿no? Ahí está el símbolo de la complejidad constante en el caso mejor. Y en el caso peor decía, n es muy, muy grande y por lo tanto determinó de alguna manera que era un ODN. Y por eso él dijo que pudo analizar su caso mejor y peor. Aquí el primer error que estaba cometiendo el compañero era analizar el caso mejor y peor en función a n, ¿ya? No importa si analicéis el caso mejor o peor o promedio, tienes que pensar que n es enorme, es millón, un número muy grande, tan grande que no lo podemos poner como número, por eso le ponemos n. Entonces, el error está analizar en función al valor que le dieron a n. Esto está mal, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé que hay caso mejor o peor? Bueno, se va a hacer caso mejor o peor de acuerdo a las instrucciones que tenga el algoritmo. Un for, acuérdense, repite n veces sin que nada lo detenga. Por lo tanto, no hay nada que puedas escribir adentro del for que haga posible de que el algoritmo ejecute menos instrucciones. No importa lo que metas dentro del for, el for va a repetir n veces y por lo tanto no hay la situación de que va a haber alguna forma de que exista un caso mejor en el análisis. Para que pongan por ahí en un apuntecito, ayuda a memoria, normalmente el caso mejor va a aparecer cuando ustedes tengan instrucciones como el sí condicional, por si acaso. El sí condicional ocasiona que ocurra caso mejor y peor. Los case también, los case o selectores, instrucciones de case también pueden propiciar caso mejor y peor. Y dependiendo la situación, en algún momento el while también lo puede ocasionar, ¿sí? Pero de todas maneras, un for básicamente no tiene caso mejor y peor. El for es genérico, no se puede decir que n vale 0 y no va a entrar nunca y por lo tanto es mi mejor caso. El error, no olviden, es hacer el análisis en función a un valor de n. No, n es desconocido. ¿Listo? Eso es algo que tiene que quedar claro para todos. Ok, ahora, antes de que se vuelva a cortar y se nos vaya el tiempo una vez más, voy a hacer el análisis ahora de este segundo ejercicio. Es un para, ¿ya? Es un para, está controlada por la variable i. Es muy importante darnos cuenta qué variable controla el ciclo. En este caso es i, ¿ya? Y está en función a n, que es el número de elementos, ¿no?, que el algoritmo va a controlar. En este caso, n, el número de iteraciones que va a hacer. La variable i está incrementando de uno en uno, entonces es un for genérico, ¿ya? El análisis de esto ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces simplemente lo vamos a tratar de reflejar aquí. Primero, conteo de líneas. Línea 1,
línea 2, que es simple. La línea 1 tiene un for y sabemos que se lo mide en 3 pasos, ¿cierto? La asignación de la variable que controla el ciclo, ¿no? Para i igual 0, dice, es una asignación simple, eso vale 1, ¿sí? Y menor que n. ¿Alguien me puede decir cuántas veces compara n? N, imagínate que es un 2, por ejemplo. Si i empieza en 0 y n es 2, ¿cuántas veces compara? N más 1 dice, muy bien. ¿Cómo llegó a n más 1? Vamos a revisar. Siempre yo hago la confiable, ¿no? Ir paso a paso. I es 0 y n, por decirte un 2, pequeñito para que no tarde mucho. 0 a 2, 0 y luego va a ser 1 y luego va a ser 2 y va a preguntar, 2 menor que el 2, falso, va a terminar y ahí se acaba. ¿Cuántas veces comparó? Comparó 0, comparó 1 y 2, son 3 veces. En función a n es el n más 1. Muy bien, tenía razón su compañero, n más 1. Si comparó, normalmente aquí en esta parte ya nos podemos ayudar de algunas reglas genéricas, ¿no? Si comparó n más 1 veces, el incremento es más que seguro que es n veces. Según la experiencia, sabemos que las comparaciones siempre son una más que los incrementos. Ahora, si tú quieres, lo vienes a revisar a la tabla. Si i empezó en 0, ¿cuántas veces incrementó? Incrementó a 1 e incrementó a 2. 2 veces ha incrementado. ¿Y quién era 2? Era n. Por eso el incremento es n, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros podemos irnos guiando un poquito de la lógica, ¿no? Las comparaciones, no olviden, siempre son uno más que los incrementos. Todo esto se va a sumar. De estos dos elementos, el que más importa, ¿cuál era? ¿Recuerdan cuál era el elemento más importante en el for con el cual podemos hacer el cálculo del cuerpo? Era el tercero, ¿cierto? El n, ¿sí? Nosotros con este n que hemos calculado en esta zona, vamos a poder determinar el peso que tiene el cuerpo del for. Bueno, ¿qué tenemos en el for entonces? En el for tenés adentro de la línea 2 un bec sub i, esa es una asignación. En forma simplificada yo pudiera decir que vale 1 nada más, ¿sí? Es un constante de 1. Como es un constante de 1, ¿qué voy a hacer? Simplemente le voy a poner 1, ¿cierto? Y como está dentro del for, es parte del cuerpo del for, entonces no hay más líneas. Entonces esto lo tengo que multiplicar ¿por cuánto? Por n. ¿Por qué lo multiplico por n? Porque debe multiplicarse por los incrementos del ciclo en el cual está metido. Y listo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos todo calculado. Puedo agarrar y decir, bueno, ahora voy a calcular el t de n, ¿sí? Es el tiempo de ejecución, que es la suma de los cálculos que se hizo por línea, ¿sí? Tenés acá, si quieres por línea, mira, 1 más 1 son 2 en constantes, ¿sí? N más n, 2n, ¿cierto? Entonces, la línea 1 vale 2 más 2n. Acá ya no me quedó campo, por eso lo puse abajo. Más la línea 2. 1 por n, esto es igual a n. Entonces, más n. Entonces, el tiempo de ejecución va a quedar igual a 2 más 3n. El t de n ya está calculado. Y esa es normalmente una de las preguntas que nos hacen al pedir este tipo de ejercicios. ¿Cuál es el t de n? Entonces, al pedir el t de n, nos están obligando a sumar el peso, ¿no?, de todas las instrucciones. ¿Cuál era el siguiente paso? En el WhatsApp les dije que había que pasar a simplificar. Las reglas de simplificación que nos da Landau son muy sencillas. Él dice, bueno, ¿qué es lo que va a analizar? Nosotros vamos a analizar caso mejor, caso peor o caso promedio. Pero en este ejercicio no hay ningún caso. Bueno, entonces me voy por el genérico que es el O. ¿Qué es lo que hay que hacer en la regla de simplificación? Son 3, ¿sí? Las constantes, se los estoy diciendo en palabras, ¿sí? Las constantes siempre se simplifican a 1. Las constantes sumativas, le vamos a llamar, ¿sí? Entonces, las constantes sumativas se simplifican a 1. Segunda regla, las constantes multiplicativas se vuelven 1, ¿cierto?
Entonces, en este caso, en este ejemplo, tengo el 2 se va a simplificar a 1, ¿sí? Entonces, 2 más el 3n, la constante multiplicativa que es 3, porque es como si fuera 3 por n, se simplifica a 1, dice. Entonces, es como si tuvieras 1 por n, ¿cierto? Entonces, en este caso, si llegas a ver la simplificada, quedó en 1 más n. Ahí está, ¿sí? Entonces, normalmente en el primer paso nos deshacemos de las constantes multiplicativas, ¿ya? Sin embargo, la expresión sigue siendo grande, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer en el siguiente paso? De los términos que están quedando sumados, porque siempre queda una suma de términos, quedarse con el término que más pesa. En este caso tengo que preguntarme cuál es más pesado entre los dos términos que tengo. ¿Y cuáles son esos dos términos que tenés? Pues no tenés muchos, ¿no? Tenés el 1, ¿sí? Y tenés el n. ¿Cuál es el más pesado de estos dos? El n, ¿verdad? Por lo tanto, ahora tú puedes pasar al último paso, que es la medición de la complejidad. En este caso le estoy poniendo O, que es el genérico, ¿sí? O de n. La complejidad le estoy diciendo que es O de n. Sin embargo, en palabras, ¿sí? En palabras tiene que estar esclarecido, ¿no? Este algoritmo, sí, habría que escribir, ¿no? Este algoritmo no presenta caso mejor y peor, ¿sí? Si no te preguntan, de todas formas, sería buena idea que siempre lo especifique, ¿ya? Habría que especificar. Este algoritmo no presenta caso mejor y peor, ¿sí? No presenta caso mejor ni peor. No lo tiene. Pero en términos genéricos, la complejidad es un ODN, ¿ya? Eso tendríamos que decir en palabras. Ahora, cuando es un ODN, si ustedes van a la tablita que les he pasado, ¿esto qué es? Complejidad, ¿sí? Lineal. Complejidad lineal, ¿ya? Entonces, normalmente los ciclos nos arrojan complejidad lineal, ¿no? Este es un ciclo simple. Un while también nos va a arrojar complejidad lineal. Mucho ojo, que esto también depende de la variable que controla el ciclo. Aquí la variable es y está incrementando de 1 en 1. Por más que hubiera incrementado de 2 en 2, hubiéramos llegado a la misma conclusión, de que es lineal, por si acaso, ¿ya? Fíjense en el video, lo explica muy bien, ¿no? Por qué si avanzara de 2 en 2 también va a ser lineal. Sin embargo, si este i avanzara, por decirte, multiplicándose por 2 en cada vuelta de ciclo, ahí sí ya no fuera lineal. Ahí ya estamos de repente apuntando a un algoritmo de índole ya logarítmico, ¿ya? Entonces, para quedar en esta parte ya como un punto final, vamos a decir lo siguiente. Al analizar ciclos, siempre es importante vigilar cómo está trabajando la variable que controla el ciclo. Si la variable que controla el ciclo aumenta de manera constante, de 1 en 1, de 2 en 2 o de 3 en 3, etcétera, nosotros diríamos de que el algoritmo apunta a ser lineal. Pero si esa variable que controla el ciclo se divide a la mitad en cada iteración o se multiplica por 2 o se triplica o se cuatriplica en cada iteración, ese está tendiendo a ser logarítmico. Eso vamos a verlo más adelante en otro ejercicio. ¿Listo? Entonces, jóvenes, con esto ya concluimos hoy. Ya no quiero que sea muy larga la clase. A partir de la siguiente vamos a seguir haciendo más ejercicios y yo les voy a poner dos más del estilo constante y lineal para que los practiquen. Y la siguiente clase ya vamos a trabajar un poquito más con el análisis de algoritmos con ciclos, no solamente con uno, sino con dos, por ejemplo, el cuadrático, el cúbico, ¿sí? De ese tipo de algoritmos vamos a trabajar la siguiente clase. Por esa razón, el día viernes yo les voy a poner tipo video, unos 2 ejemplos más de los
los ciclos repetitivos para que ustedes la siguiente clase no estén un poquito más entrenados, ¿ya? Porque para analizar ciclos anidados, que es lo que toca, necesitamos ya conocer las reglas. Yo necesito que ustedes tengan las reglas en la memoria. ¿Listo? Entonces, ¿tiene alguien alguna pregunta antes que terminemos hoy? ¿No hay más preguntitas? ¿Sí? Bueno, entonces, ok, quedemos así. Nos vemos el próximo lunes a la hora de clases, ¿ya? A la duda que me dijo al principio. Ya, vamos a aclarar. Creo que era la pregunta, sí, me acuerdo, del constante, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, a ver, déjame recordar. Si K era desconocido, si no me equivoco. Déjenme ver, era aquí, ¿sí? En este número, primer ejercicio. La pregunta que él hacía era con K. Y yo le respondí que hay que escribirlo bien, ¿sí? ¿Por qué? Si se hubieran olvidado de poner K y K o la línea 2 no existe, yo tengo que responder que el algoritmo tiene un error, porque K es desconocido. Y si yo no conozco K, no tengo forma de determinar si va a ser constante o si va a ser lineal. ¿Por qué? Constante sería si le da un valor, aunque de 1.000.000 dentro del algoritmo, ¿no? Y lineal sería si K hubiera sido un dato de entrada, si estuviera acá donde está X, ¿sí? Si estuviera aquí donde X, ahí sería lineal, porque sería el mismo ejemplo que tenemos nosotros en el anterior ejercicio, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería la respuesta a esto? Si no está K presente o la línea 2 no existe, tendríamos que decir que el algoritmo tiene una complejidad indeterminada. ¿Se entiende? Indeterminada. Y ahí le puedes poner, porque si estuviera escrito como un constante, entonces yo diría que la complejidad es constante, pero lo tienes que escribir. ¿Se entendió ahora? Hugo, ¿ya estaría más claro con eso? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? En alguna ocasión ha sucedido, ¿sí? Creo que ha pasado, que se les puso sin la línea 2 y la respuesta correcta era que la complejidad es indeterminada, ¿no? Y ya le podías poner los adornitos, ¿no? Que si K estuviera como un valor constante, su complejidad es constante. Ahora, si hubiera sido un dato de entrada y estuviera como parámetro de entrada al lado de X, ¿sí? Lo pondría como lineal. Ya esos serían tus adornos, ¿no? Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes, pero no se olviden el día viernes, sí, hasta el viernes máximo ya les va a salir los ejercicios en línea, para que ustedes en tipo video también lo puedan seguir estudiando, ¿ya? Por favor, apréndanse las reglas, así la siguiente clase van a entender más y más y no va a estar complicado, ¿ya? Porque los ejercicios van a ir creciendo en número de instrucciones. Nos vemos entonces el próximo lunes, a la misma hora, ¿ok? Hasta luego, chicos. Que pasen buen día.